planteo es un planteo, diría, casi revolucionario, y estoy seguro que muchos de ustedes van a quedar impactados por él. Siento que estamos ya en un grado de madurez y de confianza suficientes como para poder analizar temas que pueden ser polémicos, y eso no significa que todos tengamos que estar de acuerdo con lo que vamos a decir a continuación. Se dan cuenta. Hace no más de 20 años que estudiosos judíos decidieron revisar la Haggadá de Pesaj a partir del contexto histórico, examinando preguntas que, si bien fueron respondidas en el pasado de diversas maneras, dejaron en blanco algunas cuestiones que fueron intocables, particularmente antes del establecimiento del Estado de Israel. Igualmente tuvieron que pasar varios decenios hasta que se comenzaron a estudiar temas que habían sido tabú. Por ejemplo, ¿cuál es la causa por la que los libelos de sangre aparecían en la historia cerca de Pesaj? Y estaban ligados prácticamente a Pesaj. Estoy hablando de lo que se llama en hebreo Alilot Dam, que era la historia sucesiva según la cual aparentemente desaparecía o no, desaparecía un niño, y lo que se tejía alrededor de eso era que los judíos lo habían matado para quitarle la sangre para hacer las matzot. Miles de personas murieron a causa de los libelos de sangre, y la pregunta es: ¿y por qué tenía eso que ver con Pesaj? Otra pregunta que tuvo muchas respuestas, infinidad de respuestas, es ¿cuál es la razón por la cual Moshe Rabenu prácticamente no aparece en la Haggadá, siendo él quien había conducido prácticamente el proceso del Éxodo? Otra pregunta que espero que podamos llegar a dilucidar hoy es: ¿qué hacían los 5 sabios reunidos en Bnei Brak? ¿Y por qué la Guemará nos trae 2 versiones de esa reunión que los alumnos interrumpieron porque los sabios se habían olvidado que era la hora del Shema de la mañana? Y una segunda versión que los sabios interrumpieron una reunión muy similar, no en Bnei Brak, sino en Lut, al escuchar el canto del gallo. Otra pregunta que tenemos que abrir es: ¿por qué la Haggadá insistía tan repetidamente que el éxodo no se debió a ángeles ni a enviados, sino únicamente a la mano de Dios? Es obvio que fue la mano de Dios. ¿Y qué hacían todos esos ángeles y serafines que de pronto la Haggadá recoge? Javerim, a estos temas dedicaremos nuestra reunión de hoy, y particularmente porque hace apenas 1 o 2 días se llevó a cabo en Sudamérica una reunión de judíos de distintos lugares con sacerdotes de distintos niveles para encontrar los puntos comunes de la Haggadá de Pesaj y la doctrina de lo que sucedió en la cena y en la última cena, y los rituales que se siguieron, tan paralelos entre la Haggadá de Pesaj y el ritual de la iglesia. Y todos los que participaron de ahí encontraron muy felices que estaban hablando de lo mismo. Y yo creo que tengo que nombrar esto porque lo que nosotros vamos a ver hoy es casualmente la negación de los puntos comunes que eventualmente podrían interpretarse como algo que tiene que ver y que está relacionado, y que nosotros hoy vamos a tratar de explicar que no solamente no están relacionados, sino que tienen que ver con una polémica muy, pero muy seria, y les adelanto ya el final, a la cual la Haggadá, en definitiva, resume la postura judía frente a la postura que tuvieron aquellos judíos al principio del camino del cristianismo que dejaron las enseñanzas de nuestro pueblo. Y sobre esto, una aclaración que creo que es muy importante y que tiene que ver con todos los que estamos hoy reunidos. El Sfat Emet, Yehuda Arielei Walter, que murió en 1905,
Enseñó que el relato de la salida de Mitzrayim no es un recuerdo del pasado únicamente, que es importante recordar el pasado, sino que recordar el pasado nos da a nosotros la posibilidad de abrir un proceso creativo que apunta no solamente al presente, sino fundamentalmente hacia el futuro. Dicho en otras palabras, recordar la, la libertad de Mitzrayim nos marca a nosotros, que fue una redención en definitiva, nos marca a nosotros la posibilidad de analizar la redención que esperamos se produzca en nuestros días. La narración continua y renovada del Éxodo no tiene solamente un relato que cuenta con espacios ocultos, sino que exige su ampliación en la práctica, porque el relato no viene como consecuencia del Éxodo, sino la salida se produce a partir de los sucesos que lo precedieron y de los sucesos que relatamos. Este planteo del Sfat Emet es aparentemente difícil de entender porque nos trata de colocar la mente en otro lugar que del lugar que estábamos acostumbrados. Miren, Javerim, el relato de la Gadá y crece y nos acerca a la última redención que vamos a poder vivir como pueblo y como grupo. Es imprescindible la renovación del estudio del Éxodo porque la verdad en cada generación se revela por un camino nuevo según la Torá. Es decir, que hay algo dinámico y nuevo. Y esto lo aprendemos de la Torah misma, de un versículo del libro de Devarim, en el cual Moshe nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Dicho en español, resulta muy difícil asociarlo al ibrit, por lo tanto lo voy a decir en ibrit también. Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Es decir, una ley, la Torah, nos fue ordenada por Moshe como heredad morashá de la congregación de Jacob. Morashá, Keilat Yaakov, pero nosotros decimos en la interpretación, no leas la palabra morashá, sino lee la palabra meorasá. Keilat Yaakov, la congregación de Jacob, se comprometió, en lugar de usar la palabra morashá como heredad, usamos la palabra meorasá, que es un juego interpretativo que ustedes ya conocen de todas las clases que hemos dado. Y este versículo nos quiere decir que estamos comprometidos a unirnos en un matrimonio con nada más y con nada menos que con Dios. Moshe nos ordenó una ley como compromiso matrimonial. ¿A quién la ordenó? A la congregación de Jacob, a nosotros. Y ese es el desafío que nos presenta el Seder cada año, que es encontrar nuevos significados de la redención, porque al repetir y profundizar la Agadá, repito, no recordamos únicamente el pasado, sino que determinamos la visión tras la cual iremos para cumplir nuestro objetivo. Con este espíritu vamos a iniciar estas palabras. Lo que hacemos en el Seder, Javerim, todos lo sabemos, está basado en un versículo de Shemot 13:8 que dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Pero no se puede afirmar de ninguna manera categórica que existiera un ritual para la noche de Pesaj en los tiempos del templo, excepto reunirse para comer el Corbán Pesaj, es decir, el sacrificio pascual, ya que la primera mención que hace referencia a algún texto que habría que decir en la noche del Seder, aparece recién en la Mishnah Psahim 10, capítulo 10, Mishnah 5 al final de Psahim. Y dice así, Rabán Gamliel dijo, cualquiera que no dijera estos tres conceptos en Pesaj, no ha cumplido con su obligación. ¿Cuáles son? Pesaj, que significa la relación es el cordero pascual, Matzah, que no necesita traducción, y Maror, las hierbas amargas.
Cuando uno menciona estos asuntos, debe elaborarlos y explicarlos. Es imposible, Javerim, suponer, vamos a ubicar a Rabban Gamliel en el espacio para saber de qué año estamos hablando, porque si esta es la primera vez que hay una alusión a algún tipo de texto, significa que antes no había texto, es decir, que cada familia decía, contaba, relataba, hablaba o no, libremente, sin tener un papel delante, con nada. Y entonces, lo que nosotros tenemos que suponer también es que este Rabban Gamliel, que vamos a ver ahora cuál Rabban Gamliel es, deseara simplemente, no podemos pensar que él quería que digamos solamente 3 palabras, sino que quiso decir que con comer únicamente el corbán no se cumplía con lo que dijo Shemot 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, si no se reconocía el significado espiritual del acto. Es decir, en otras palabras, en aquel entonces, comer únicamente tal cual como dice el libro de Shemot, no era suficiente como para poder cumplir con el mandamiento, que ya habíamos visto antes también, de relatar la salida de Egipto. Ahora, ¿qué Rabban Gamliel es este? Muchos estudiosos sostienen la opinión de que este Rabban Gamliel de la Mishnah fue Rabban Gamliel el primero, que vivió en la mitad del primer siglo, pero es mucho más razonable suponer que fue su nieto, Rabban Gamliel II de Yavne, quien organizó el ritual de Pesaj y lo transcribieron en la Mishnah, así tal como él mismo organizó el ritual para Shaharit y el Birkat Hamazon, oración que decimos para dar las gracias después de la comida. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo había hecho necesario encontrar nuevas formas de adoración pública. Es decir, que es muy probable que cuando Rabban Gamliel II dice esto, nosotros nos encontramos con que ya no hay templo y con que ya no hay tampoco Corbán. Recordamos que Rabban Gamliel II de Yavne lideró el Sanedrín como Nasi, como presidente, después de la caída del segundo templo de Jerusalén en el año 70, y fue nombrado aproximadamente Nasi 10 años después, es decir, por ahí del año 80. Eso da una idea que cuando comenzó a hacerse el Seder de manera parecida a la que hacemos hoy, ¿cuáles eran las circunstancias históricas? El hecho de que Rabban Gamliel introdujera un ritual prueba de manera concluyente que los servicios de la víspera de la primera noche de Pesach ya existían, pero que no estaban estructurados. Él les da algún tipo de estructura. Pero también significa que si alguien se sienta a tu mesa y no dice esas palabras claves del Éxodo, vamos a repetirlas. Pesaj, el Corbán, Matzá y Maror, está negando los principios judíos. Repito, si alguien se sienta en la mesa en la primera noche de Pesaj y hace lo que hace, dice lo que dice, pero no hace referencia a estos 3 conceptos, está demostrando que le falta algo a su judaísmo. De ahí tenemos que aprender que fueron puestas esas palabras allí para demostrar que quien las dice está declarando que es miembro de aquel grupo que interpreta que Pesaj conmemora la salida de Mitzrayim, pero que esa noche no conmemora absolutamente nada que nosotros como judíos tengamos que conmemorar. Respiro solamente para volver a decir lo mismo para que ustedes puedan captarlo. Si estamos afirmando que estas 3 palabras determinan si eres o no eres parte del pueblo de Israel, significa de que alguien, en alguna parte del pueblo de Israel en esa misma noche, se reunía para festejar o para conmemorar otra cosa.
Y aquí nosotros tenemos un parteaguas histórico entre nosotros y los primeros cristianos. Eso no dice nada ni bueno ni malo, ni de nosotros ni de los primeros cristianos, pero acá hay un hecho muy concreto. Tenemos frente a nosotros en la noche del Seder, según esta interpretación, una Agadá frente a otra Agadá. Tenemos un relato frente a otro relato. Cuando esta semana se hizo el encuentro entre judíos y católicos por Zoom, felices de haber encontrado igualdades entre la ceremonia de Pesaj y la cena final, vimos hasta dónde se puede uno equivocar y no entender que casualmente lo que caracteriza estas dos ceremonias no es lo parecido, sino que el parecido nos obliga a determinar las diferencias. Javerim, esto también lo confirma la Mishnah en Psahim 10, Mishnah 4. El hijo le preguntará a su padre sobre el significado de las ceremonias y de acuerdo con la madurez del hijo, el padre le instruirá. Si el hijo no tiene suficiente inteligencia para preguntar, el padre le informará voluntariamente. Esto se hace para que se hace en cumplimiento literal del pasaje bíblico. Y será que cuando tu hijo te pregunte en el futuro diciendo ¿qué es esto?, le contestarás. Cuando tu hijo en la cena de la noche de Pesaj te pregunte ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de la casa de la servidumbre, tal cual como aparece en Shemot 13:14. Ahora bien, la introducción de un texto organizado que hoy llamamos la Haggadah, Javerim, no fue nada fácil. Estamos hablando del pueblo judío, que si alguien viene e intenta hoy agregar una tfilá, si sea de un solo renglón, siempre va a haber alguien en cualquier sinagoga que se va a parar y va a decir, nosotros no vamos a agregar nada, así sea algo muy simple como pedir por el bienestar del Estado de Israel, cuando hoy en muchas sinagogas no se dice ese texto, o pedir por la integridad de los soldados, cuando en muchas sinagogas hoy día no se dice este texto, o pedir por la liberación y el desatamiento, si se permite este neologismo, de las mujeres agunot. ¿Por qué? Porque si alguien va a intentar hacer un pedido, un misheberach, para que las mujeres golpeadas, por ejemplo, dejen de ser golpeadas y las mujeres asesinadas en el núcleo familiar dejen de ser asesinadas, se va a levantar alguien y va a decir, no hay que innovar. Imagínense ustedes cuando Rabán Gamliel en aquel entonces intentaba traer algo nuevo. Pero Rabán Gamliel y nuestro pueblo no solo tuvo que polemizar con los caraítas, que eran una secta muy importante, caraítas, igual que los seduquim, que únicamente creían en la Torah escrita, pero que no creían en la Torah oral. Por lo tanto, no había ninguna manera de poder agregar ni siquiera un alfiler dentro de lo que ellos estaban acostumbrados, y mucho menos empezar a recitar un texto absolutamente nuevo que a sus oídos no caía, pero ellos creían con total fe que la verdad de la reunión del Seder era recordar la salida de Egipto. Por eso, hasta el día de hoy, los Shomronim en Israel siguen haciendo el Corbán y muchos israelíes van a turistear en la época en la cual se podía viajar con libertad y ver cómo hacen el sacrificio pascual, porque ellos siguen pensando, al igual que los judíos de Rabban Gamliel, que estamos recordando la salida de Mitzrayim. Pero la Agadá tenía que enfrentarse, la raíz de la Agadá, los primeros principios, los primeros textos de la Agadá, tenía que enfrentarse fundamentalmente con aquellos judíos que estaban dejando el judaísmo después de descubrir que era posible ser judíos anulando, por ejemplo, lo que decidió el concilio de Jerusalén, el Brit Milá, es decir, la circuncisión, y todas las mitzvot, cosa que sucedió alrededor del año 50, cuando en aquel entonces empezaron a darse los primeros movimientos para cortar toda relación de Pesaj con la salida de Egipto.
Este concilio es anterior a los evangelios, por lo tanto no aparece de allí, pero después, pocos años después, mirándolo con perspectiva histórica, existieron otros concilios, como por ejemplo el primer concilio de Nicea, que fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar en el año 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano, que fijó la fecha distintiva de Pesaj, de la Pascua, y puso condiciones a los judíos. ¿Qué pasó en ese concilio? Hasta ese momento, los judíos y los cristianos seguían reuniéndose para conmemorar el día 14-15 de Nisan. 15 de Nisan. Ahora, cuando se reúne el primer concilio de Nicea, surge dentro de los obispos cristianos la necesidad de separar las fechas. Pero no pueden separar las fechas totalmente, por lo tanto, toman el mes de marzo y se fijan en el equinoccio del mes de marzo, que se produce el 21 de marzo, y deciden que el festejo y la conmemoración debe ser el domingo siguiente. Y nosotros sabemos que si festejamos nuestra fecha en el calendario hebreo, que es el 15 del mes de Nisan, que es el momento de la luna llena, nos vamos a dar cuenta que las diferencias que se van a dar son muy pequeñas, por lo tanto, todos los años, casi siempre, hay una superposición de la Pascua cristiana con el Pesaj de los judíos. En Jerusalén, como les decía antes, comenzó la segregación de la ortodoxia y las leyes religiosas judías. Y hubo otros sínodos que planteaban divisiones mucho más grandes, como por ejemplo el que se realizó en Elvira o Iriberis, cerca de Granada, en el Albaicín, con fecha incierta, pero que fue entre el 300 y el 324. En el de Elvira, en este que hago referencia en Granada de Albaicín, la discriminación y segregación total fue muy grande, al grado que la persecución de los judíos hispanos comenzó como precedente de lo que iba a suceder años después. Jabrim, ¿qué se vivía en aquel tiempo y cuáles son los textos que circulaban? En esos tiempos se mezclaban, para todos, elementos diabólicos, culturas contrastantes, enemigos que había que superar, y si seguimos otra vez al Sfat Emet, debemos rescatar lo rescatable según nuestra capacidad para proyectar nuestra redención, nuestra Geulá. En primer lugar, y solo para entonarnos, vamos a revisar el texto de Al-Lahma Ania, que todos conocemos. Este es el pan de aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Está muy claro lo que decimos con Al-Lahma Ania, ¿verdad? Que decimos que todo el que quiera comer, que entre, es decir, abrimos las puertas para que no quede alguien, ninguno quede hambriento. Pero si de pronto colocásemos junto a la Agadá de Pesaj el libro de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 19, y leemos lo que dice ahí, y leo, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de dos panes completamente diferentes. Nosotros, los Yehudim, hablamos del pan de aflicción de nuestros antepasados, pero el pan de nuestros hermanos cristianos habla de una redención. Es decir, estamos hablando de dos geulot, estamos hablando de dos redenciones. Y permítanme, aunque nosotros normalmente no lo hacemos, citar otro versículo de los evangelios en Juan 6, Juan capítulo 6, versículos 50, 48, que dice 48, 49, 50, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos.
Este es el pan que desciende del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo sé, Javerín, no los estoy viendo. Es probable que alguno de vosotros o muchos de vosotros esté sorprendido por este paralelismo. Y Javerín, recién en este mismo momento estamos empezando. El pan es el pan. Y no importa ahora si es el pan de la pobreza, pero su significado para nosotros y para ellos es absolutamente diferente. Entonces debemos preguntarnos, por ejemplo, en otra parte de la Agadán nuestra, cuando leemos, no sé si esto quedó claro, y lo voy a volver a repetir. Estamos tratando de hacer un paralelismo, y como en matemáticas, las dos rectas que forman parte, que son paralelas entre sí, no se tocan. Van juntas, pero no se tocan. Van juntas, pero significan otra cosa. Y es muy importante entender o tratar de entender qué es, según esta interpretación, lo que la Agadá de Pesaj nos quiso decir, temerosa como estaba, es decir, los autores, temerosos como estaban. Por un lado, en el momento en el cual parte de ellos, incluso Rabban Gamliel, decide las tfilot y el Birkat Hamazon, que se olvide lo que sucedía en el templo, que había sucedido en el templo de Jerusalén, con la esperanza de poder reconstruirlo. Y en el caso nuestro, en el caso de Pesaj, obligados a marcar con total claridad que Pesaj festeja la salida de Mitzraim, conmemora la redención de Mitzraim y no conmemora ninguna otra cosa. Entonces, vamos a tomar otro ejemplito. En la Gada decimos Seunmat. Sal a estudiar y vamos a aprender la salida de Egipto a partir de lo que quiso hacer Labán a Aramí con Jacob, como está escrito en la Torá, un arameo quiso exterminarle. Pero en la Torá, perdón, esto no aparece así. Aparece en la Gadá, repito, esto aparece en la Gadá. Un arameo quiso exterminarme a mí, aquí en Jacob, y él descendió a Egipto. ¿Qué hace aquí Labán a Aramí? Labán Aramí quiso exterminar a Jacob y a los hijos y a sus nietos. Pareciera que no. Entonces, ¿quién es este Labán Aramí de nuestra Agadá? Al Dibur, por el Logos, llevado por un ángel, pero Jacob no fue solo. Pero en este fragmento no nos describe el Corbán Pesaj. Entonces, dependiendo de cuándo fue escrito este texto, quizás no se refiera a Aramí de nuestra familia, sino a Roma. Y, por otro lado, habla o no habla del sacrificio de las ovejas. ¿Y qué significa esto? Y Javerim, les voy a decir una de las respuestas. La respuesta es que ya en esa época, un personaje llamado Melitón el Eunuco, que fue enterrado en Sardis, que fue uno de los primeros teólogos cristianos, estableció el primer canon cristiano por ahí del año 130 y había comenzado con el concepto, hoy día conocido por todos, de Agnus Dei. Es decir, Melitón empezó a redefinir sistemáticamente Pesaj con este texto. Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así nos redimió de idolatrar al mundo, como en otro tiempo libró a los israelitas de Egipto, a ellos, a los israelitas de Egipto, y nos salvó de la esclavitud diabólica, como en otro tiempo a Israel, ellos, Israel, de la mano del faraón, y marcó nuestras almas con su propio espíritu,
y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. ¿Con la sangre de quién? Con la sangre del Agnus Dei, con la sangre de la oveja de Dios. Este es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el llanto, continuó leyendo a Melitón, como Moshe al faraón. Este fue el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia, como Moshe castigó a Egipto con la esterilidad. Este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto eterno, e hizo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno, un nuevo pueblo elegido que será eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación. Ese es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones. Es el mismo que fue asesinado, refiriendo a Ebel, y atado de pies y manos, refiriéndose a Isaac. Es el mismo que peregrinó en Jacob y fue vendido en Yosef, expuesto en Moshe y sacrificado en el Cordero, perseguido en David y deshonrado en los profetas. Si nosotros miramos esta sucesión, vamos a poder entender la filosofía de lo que yo trato de deciros, Javerín. ¿Por qué? Porque Melitón está planteando, por un lado, que el Cordero, el Agnus Dei, que nosotros sacrificamos para decirle a los egipcios que no creíamos en sus dioses, en su Dios, el Dios del Cordero, que habíamos atado y que los egipcios no entendían cómo nos animábamos a hacer eso. Sí, de todas maneras, el Cordero se comía siempre, los judíos por lo menos en Goshen lo comían, pero ¿qué está pasando acá? Y queremos simplemente certificarnos a nosotros mismos, a los esclavos que estamos saliendo de Mitzrayim, y estamos queriendo decirle a los egipcios que se quedaron allí, que estamos sacrificando al cordero. Pero Melitón, ¿qué hace con este cordero? Melitón convierte a este cordero en Dios, que es sacrificado y cuya sangre sirve para redimir. Y aquí hay un parteaguas muy importante que nosotros tenemos que tener claro. Porque además, si nosotros queremos ver quién es Aramí, al cual hicimos referencia hace un instante, vamos a ver que en los evangelios, Aramí es considerado Herodes, que quiso matar a Jesús, que tuvo que ir con su madre huyendo a Egipto, tal cual como se lee en Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Yosef y dijo, levántate, a Yosef al otro Yosef, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes, Urdus, buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Mitzrayim, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Javerim, voy a volver a detenerme aquí para subrayar el uso diferente de la misma terminología que permite decir los que quedamos siendo judíos, debíamos luchar frente a la negación del holocausto. Perdón, no quise decir holocausto, pero es una extrapolación de nuestros días. El holocausto sucedió hace apenas pocas décadas y estamos llenos de personas que niegan la existencia del holocausto. Imaginémonos qué sucedió en aquel entonces cuando comenzó a negarse la Geulá, la redención de Mitzrayim, trayendo argumentos y estableciendo claves que no se borre. Había que concretar, fijar muy claramente de que nuestra redención fue de Mitzrayim, cosa que el milagro que provocó la Agadá, que luego fue agregando nuevos textos, fue que hasta el día de hoy, en la mayor parte de los hogares judíos, está muy claro qué es lo que festeja Pesaj. Pero en aquel entonces había muchísima confusión. Y les voy a dar otro ejemplo más antes de hacer una primera pausa para que podamos asentar todo esto que estoy exponiendo y que ustedes puedan elaborarlo, porque creo que es muy importante. Tomemos el ejemplo de los 4 hijos de la Agadá.
La Agadá enumera 4 categorías de hijos que todos conocemos: el sabio, el perverso, el simple y el que no sabe preguntar. Decenas de sabios se dedicaron a interpretar los 4 hijos. Toneladas de hojas y torrentes de tinta fueron explicando o tratando de explicar a los 4 hijos. Y bueno, obviamente nuestro pueblo está formado por los 4 hijos. Pero cuando nosotros vemos el orden de los 4 hijos de la Agadá, vamos a ver que el Rasha, el perverso, está mencionado en segundo lugar después del sabio, siendo él el de inferior categoría entre los 4 hijos. ¿Por qué está allí? Debería quedar para el final. Abu Daram explica: enumeramos a los hijos según el orden de capacidad. El perverso a quien nos referimos, el Rasha, no es una persona torpe, al contrario, tiene inteligencia y entendimiento. Pregunta: ¿qué significa Ma'avodah Azot Lahem? ¿Qué significa este servicio para ustedes? Para ustedes. Él se aparta y al apartarse reniega de todo. Ya no quiere aceptar el yugo de los mandamientos. Ya no quiere la circuncisión, ya no quiere Shabbat. Entonces, ¿qué nos dice de pronto la Agadá? Si hubiera estado en Egipto no hubiera sido liberado, desmintiendo lo que dice la Gemara. ¿Qué dice la Gemara? Maravillosamente, que un judío que pecó sigue siendo judío. ¿Y por qué al Rasha, que es un judío, le decimos que si hubieras estado en Mitzrayim no hubieras sido liberado? Porque el Rasha de la Agadá tiene nombre y apellido, y todas las hermosas identificaciones que hacemos con los 4 hijos se desvanece frente al enfrentamiento teológico de la Agadá. La respuesta que se da al Jajam en la Agadá de Pesach es rarísima, incomprensible. ¿Cuál es? Ein maftirin acharei a Pesach afikoman. ¿Cómo lo traducimos? Que después de comer el sacrificio pascual, el Corban Pesach, no hay que comer afikoman. Afikoman no es una palabra hebrea, es una palabra griega que tiene varios significados. ¿Y nosotros qué decimos? En nuestro tiempo significa que después de comer la comida asada que parece que no les gustaba a los judíos en tiempos del templo, está prohibido comer un postre para quitarle el gusto al asado de la boca que quedaba. Pero si nosotros seguimos con este modelo de interpretación que estoy tratando de hacer hoy, en realidad lo que parece ser el afikoman es una respuesta al Rasha cuando leemos el texto de nuestro ya amigo Melitón el Eunuco, que usa la palabra efikomenus, es decir, afikoman, y traduce la palabra afikoman como llegada o regreso del cielo a la tierra. Es decir, que Melitón quiere colocar esto después del Corbán. Nosotros estamos llegando o regresando del cielo a la tierra, interactuando en la noche de Pesaj. ¿Verdad? ¿No hay Entonces, tiempo para hacer la verija ahora? la traducción de lo No, que bueno, decimos quiero revisar. debe ser que después de Pesaj ya no hay regreso, porque no es necesario. Repito, en nuestra interpretación judía, nosotros tenemos que decir así: Ein maftirim acharei Pesaj afikoman, usando la palabra afikoman en cuanto a regreso, igual que Melitón la usó, para decir, Javerim, ya no hay regreso, no hay cambio de estado de cielos, tierras, porque no es necesario. Aquí terminamos. Esta es nuestra Geulá y vamos a tener una nueva Geulá cuando llegue Mashiach. Mis queridos Javerim, a esta hora ya muchos de vosotros pensáis que lo que digo es un total disparate, porque esa palabra rara, efikomenus, afikoman, forma parte del juego con los niños para lograr algún premio, y lo hacemos para que no se duerman cuando están acabados por la hora. Sin embargo, les invito a que piensen especulativamente sobre esta teoría. No les pido que adopten esta teoría, sino que la piensen.
Y aquí me detengo para hacer la primer afsaká y que puedan ustedes hacer vuestros comentarios y vuestras preguntas si es que se han despertado de alguna forma de la sorpresa de lo que estamos viendo. Ok, Javerim, quien quiera hacer uso de la palabra. Tres comentarios nada más para poder avanzar un poco más. Bakasha, Sí, por ahora, si es que alguien quiere. Estoy mirando. Etel. Aparte de Bruria, David y Natalio puso una pregunta en el chat. ¿Ok? Empiezo con la pregunta de Natalio. No sabemos cuándo se terminó de escribir la Agadá, pero por lo menos hace 700 años atrás que no se hacen cambios en la Agadá. Lo que quería comentar es que, bueno, realmente no es que sea sorprendente, igual es porque vivo en una cultura rodeada de cristianismo. Los paralelismos no, yo creo que más bien es una copia adaptada de los ritos cristianos de los judíos. Los copiaron y los adaptaron a su filosofía, a su nuevo pensamiento. Entonces, a mí no me sorprende lo que dice Rab. Ok, me da mucho gusto que no te sorprenda. Bien. David, por favor. Sí, a mí la verdad que me ha aclarado mucho la razón, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, no en este foro, sino en otros, la razón por la que, bueno, siempre coincide, ¿no? La Semana Santa con nuestra Pascua, con Pesaj, ¿no? Y la verdad que, bueno, efectivamente, si estamos hablando de que justo después del 21 de marzo, pues efectivamente tiene cierto sentido que tenga esa prácticamente coincidencia. Creo que la única vez que no tiene coincidencia es cuando tenemos a dar dos, ¿no? Que ahí no es exacto. Pero yo quería preguntar... Espérame, David, espérame solamente un segundito porque te quiero agregar algo muy interesante. En ese mismo concilio del 300 y algo, hubo un grupo que se llamaban los decimoquintos, que no estaban dispuestos a cambiar la fecha y a aceptar la nueva fecha que al final se decidió en el sínodo. Y ellos se conformaron en una secta que no era ni judía ni cristiana en el sentido de cristianismo oficial, porque siguieron cuidando o festejando sus festejos ya no judíos, pero en la misma fecha. Esa secta ha desaparecido 150 años después. Se llamaban los decimoquintos. Sí, perdón, David, por la interrupción. No, fenomenal. Gracias, Raf. Sí, lo que realmente yo quería... Bueno, más que aclarar, al principio de la intervención estabas hablando de que hay tres palabras que son fundamentales y que hay que decir en Pesaj, que es Pesaj, en la noche de Pesaj, Matzah y Maror. Pero parece evidente porque es que están no solo en la Agadá como tal, sino que hay Berajot que hacen referencia a Matzah y Maror y Pesaj. Entonces, es evidente, ¿no? Quiero decir que cualquier judío que esté en el Seder de Pesaj tiene que decirlo no por imperativo legal, sino porque realmente está escrito en la Agadá y hay que decirlo, ¿no? Entonces no entiendo muy bien, quizá a lo mejor no lo he escuchado al 100%, pero cómo puede estar uno en una noche de Pesaj, en un Seder de Pesaj, y no hacer referencia a estas tres cosas o a estas tres palabras cuando realmente están integradas en la propia tefilá, por decirlo así, ¿no? No, casualmente eso es lo que yo quería traerles a vosotros esta noche, que esa es la innovación de Rabban Gamliel. Es decir, hasta Rabban Gamliel no había necesidad de hablar de Pesaj, no en el sentido de la noche, sino en el sentido del sacrificio, ¿verdad? Ni de la matzá ni del maror. Era suficiente que lo comamos y punto, cumpliendo con lo que dice la Torah. Pero él establece no solamente que hay que comerlo, sino que también que hay que decirlo. Y como tú muy bien dices, eso se convierte en una mitzvah por la cual nosotros hacemos una bendición porque queremos encuadrar el sentido de nuestro Pesaj en función de la salida de Egipto y no en función de ninguna otra cosa. Y para recordar la salida de Egipto usamos esos tres elementos. Muy bien. Gracias. Bien, Javier, si hay alguien más que quiera preguntar o comentar.
Ok. Si no, Raf, te devolvemos el micrófono. De todas maneras, se vale decir no estoy de acuerdo, me parece que todo esto es una barbaridad y que Barilka se fumó algo esta noche para poder contarnos de estas cosas. Hay otro tema que es importante que les cuente, que en los tiempos de la Mishnah, y antes de la Mishnah, en la época del Beit HaMikdash, lo primero que se hacía era comer. Y después se comentaba, también en la época de Rabban Gamliel, después de la destrucción, al principio de la noche de Pesaj era comer y después se decía la Agadá. Cuando yo empecé siendo moré, me resultaba muy fácil explicar qué había pasado. Cambiamos el orden y primero decimos la mitad de la Agadá por lo menos, para que los niños no se duerman. Nosotros en Israel cambiamos el reloj antes de Pesaj, por lo tanto, el Seder no va a empezar antes de las 9 de la noche. Por lo tanto, los niños pequeños ya a las 9, 9 y media van a estar agotados y vamos a tratar de entretenerlos para que no se duerman. Sin embargo, lo que Rabban Gamliel, de alguna manera, o quien lo hizo posteriormente, al cambiar el orden de lo que hacemos en la primera noche de Pesaj, quiso quitarle la importancia a la cena como tal y permitir que en primer lugar nosotros recordemos nuevamente la salida de Egipto. Y vamos a otro ejemplo muy concreto que tiene que ver con la Agadá. La Agadá nos dice, y nos sacó Hashem de Egipto no por medio de un ángel, hace un rato hice ese comentario, ni por medio de un saraf, un serafín, que los ángeles esos que van quemando cosas, ni por mano de ningún enviado, ni por mano de un sheliach, sino que el santo bendito en su majestuosidad y por sí mismo, bichvodó ubeatzmo, dice el texto en Ibrit, y en el párrafo siguiente repite las exclusiones, quitando a los ángeles, los serafines, los dioses de Egipto y también al sheliach, al mensajero. ¿Y qué quiere decirnos aquí este texto? ¿Para qué lo tenemos que decir, Javerim? ¿Para qué tenemos que decir que Hashem personalmente, bichvodó beatzmo, en su majestuosidad por sí mismo nos sacó de Egipto y tenemos que excluir a todos estos personajes, los ángeles, serafines, dioses de Egipto y también al sheliach, y de esa manera sacamos a Moshe? Porque lo que nos quiere decir este texto, que no hubo un mensajero que tuvo que ver con la ecuación de nuestra liberación en la redención de Mitzray. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Según esta teoría, mis queridos amigos, solo tenemos que entender, porque si no fuera así, ¿qué importancia tiene excluir a los shlichim, al shaliach, a los ángeles y a los serafines? Avanzamos un poquito más. Vamos a continuar con el paralelismo de las rectas. Vamos a continuar con el paralelismo de las rectas que no se tocan. Como dijimos, rectas paralelas que no tienen puntos en común, que son equidistantes entre sí y no tienen ninguna posibilidad de cruzarse aun cuando se prolonguen indefinidamente. Vayamos, prepárense, Javerim, a algo muy fuerte, que son las dos plegarias paralelas para prácticamente la misma fecha. El Dayenu, que todos conocemos, Dayenu, y Lulu, la conocen, ¿verdad? Y una oración que se dice hasta el día de hoy, paradójicamente hasta el día de hoy, el Viernes Santo, y que se llama la improperia, que improperia significa reproche. Dayenu, el texto lo conocemos, significa nos hubiera bastado o nos habría sido suficiente si Hashem hubiera hecho tal y tal cosa y no hubiera hecho la siguiente. Luego decimos, si hubiera sido suficiente para nosotros, hubiera hecho la siguiente, pero no hubiera hecho la que viene después. Y así cantamos muy alegres. Y esta canción de Dayenu que todos conocemos, ya figura en las Agadot medievales, que forman parte incluso del Seder y del Sidur de Raf Amram, y por lo menos la conocemos desde el siglo IX. Eso significa que es muy probable que varios siglos atrás ya se cantaba, pero nadie la había escrito.
Dayenu es un canto de agradecimiento a Dios por todos los regalos, por todos los favores que le había dado al pueblo judío, como liberarnos de la esclavitud, darnos la Torá, darnos el Shabbat, y diciendo que aunque no nos hubieran sido dados todos, esto hubiera bastado. Y nosotros así demostramos un acto de humildad ante Dios. Intentamos mostrar en el canto qué hermoso como Dios se ha portado con el pueblo judío. Aparece escrito en el libro de la Agadá después de narrar la historia del Éxodo y justo antes de la explicación de Pesach, Matzah y Maror. La palabra dai en hebreo significa suficiente y enu obviamente suficiente para nosotros. Ahora fíjense en ustedes que una parte de la liturgia católica romana del Viernes Santo que aparentemente se pasó por alto en los esfuerzos recientes me refiero a las últimas décadas, para intentar eliminar los prejuicios contra los judíos del ritual, en un tema de creciente preocupación porque guarda semillas muy profundas del antisemitismo y es lo que se llama la improperia o los reproches. Es una porción de un himno antiguo destinado a ser cantado durante la veneración de la cruz. Consiste en palabras de reprimenda contra personas cuya identidad es clara, contra los judíos. Las palabras se imputan dichas por Jesús, aunque ninguna parte del himno se toma de la Biblia cristiana. Es decir, que hay un autor que quiere adjudicar eso como si fuera palabras pronunciadas por Jesús. Hasta el año 1970, el controvertido himno se cantaba en latín y en general la gente no entendía ni lo que decía y mucho menos las implicaciones. Además, la música es preciosa, hay conciertos sobre la improperia. Mientras tanto, otras secciones de la liturgia del Viernes Santo, incluida la oración por los judíos, que contenía una referencia a los judíos pérfidos, fueron revisadas para eliminar los abusos en los concilios de la Iglesia Católica. La Comisión Litúrgica de los Obispos ha discutido hacer modificaciones o eliminar el himno por completo, pero todavía no se ha tomado ninguna acción oficial por recomendación a toda la jerarquía eclesiástica del mundo. En un estudio del himno realizado por un erudito judío a pedido del cardenal Agustín Bea en 1961, mostró que partes del texto eran intentos de tomar dayenu del Seder de Pesaj, de agradecimiento a Dios por la salida de Egipto y convertirlo en algo absolutamente crítico contra los judíos y refleja alguna de las peores características de las polémicas entre cristianos y judíos de los primeros 4 siglos. Parte de la improperia dice lo siguiente: te saqué de Egipto, de la esclavitud a la libertad, pero tú llevaste a tu Salvador a la cruz. Pueblo mío, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te he ofendido? Respóndeme. Te di un cetro real, pero tú me diste una corona de espinas. Los reproches incorporan elementos de formas utilizadas tanto por los profetas judíos como por las imágenes de la tradición de Pesaj. Se dieron varias razones para la aparentemente inadvertida falta de atención a la improperia que hubiera creado su exclusión del ritual del Viernes Santo. Uno es la apatía, el otro es el sentimiento de que la sección después de todo no era muy importante. Otra más fue la insinuación de que el clima mejorado de las relaciones interreligiosas se había ocupado de la mayoría de los problemas importantes y por ahí quedaba algún resabio. Los improperios son, de hecho, según ese texto, los reproches al pueblo que rechazó a Jesús, puesto que a cambio de todos los favores concedidos por Dios y en particular de haberlo liberado de la servidumbre en Egipto y haberlo conducido sano y salvo a la tierra prometida, le infligió las ignominias de la pasión. Esta temática ha sido mucho tiempo ligada a la del pueblo de Isida.
Se puede ver en ella la influencia de Meliton de Sardes, sobre el cual ya hemos hablado. A cada favor de Dios en el libro de Shemot se oponía un episodio de la pasión. Ese era el juego. Las condenas son globales. La vergüenza recae sobre el pueblo judío en general. Acerca de los judíos de todos los tiempos, gracias a arrebatos poéticos de eficiencia incomparable. Para quien alguna vez se tomó la molestia de leer los improperios, se va a dar cuenta que tienen una poesía con una eficacia propagandística incomparable. Miren, Javerim, Jules Isaac, que fue un judío con una historia muy importante y muy interesante y trató de analizar estos temas, incluso se vio con el Papa Pío XII y le planteó la necesidad de sacar eso de los textos religiosos, escribió una obra llamada Jesús e Israel y dice que la majestad en ese libro, la solemnidad y la belleza del rito ayudan a impresionar a los fieles en el subconsciente antisemita. La Iglesia Católica ha reafirmado en el Concilio Vaticano II la interpretación de la improperia como dirigida a toda la humanidad y no solo para el pueblo judío, pero no se suprimió. Dayenu está compuesto de la misma manera, pero su significado es exactamente el opuesto. En Dayenu nosotros cantamos agradecimiento a Dios por todos los regalos y por todos los sabores que nos ha dado, como liberarnos de la esclavitud, darnos la Torá, el Shabbat, diciendo que aunque no nos hubieran sido dados, todos los favores hubiera bastado. Somos humildes. Intenta mostrar el canto como Dios se ha portado con nosotros. Y nosotros tenemos aquí algo que es muy interesante. Frente a Dayenu aparece esto que es exactamente lo contrario. Voy a decir solamente una frase de Dayenu bien para que la tengan clara. Si Dios nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera hecho justicia sobre los egipcios, Dayenu nos habría bastado. Hasta aquí el primer tema. Vamos a verlo ahora. Estamos todavía en tiempo para analizar otro texto con el cual nuestra Agadá tuvo que confrontarse. Y me detengo un segundito aquí por si alguno de ustedes quiere hacer un comentario sobre la improperia y sobre lo que vimos hasta ahora. ¡Qué silencio! Yo sé que es difícil, Javerim, así que... No, yo justo acabo de poner en el chat una de las estrofas para que quede más claro ¿cómo se llama? El paralelismo, ¿sí? Ahí lo pueden ver, por ejemplo. Perdón, el tema... Sí, Susana. Sí. El tema de Isidio, ¿cuándo aparece históricamente? De que aparece asesinamos históricamente desde los primeros siglos del cristianismo y se incorpora en el ritual, en las oraciones, en las plegarias, en las tfilot, particularmente del Viernes Santo. Y luego pasa de boca a boca en la tradición y recuerda Shoshana que al inicio habíamos hablado de los libelos de sangre que fueron motivados particularmente por el tratar de cobrarse el hecho de que el pueblo judío es el pueblo de Isida. Tuvieron que pasar muchos cientos de años hasta que la iglesia pudo reunirse y no fue nada fácil. He hablado más de una vez en España particularmente de este tema, del trabajo que costó y qué pasó con Agustín Bea, que intentaba encontrar una fórmula y cuán difícil fue poder establecerlo, pero en el subconsciente no termina de borrarse todavía. Prueba de ello es que la improperia se sigue diciendo. Llevamos siglos y siglos enteros Shoshana recibiendo la acusación de ser el pueblo de Isida. Sí, de chiquita yo me acuerdo, y eso que Argentina no es un país
especialmente antisemita, pero que niñitos en el colegio me decían, ustedes asesinaron a Cristo, y está absolutamente generalizado. Ahora, vuelvo a plantear por qué estoy diciendo todo eso, porque en definitiva, en las fechas paralelas que había hablado David hace un rato sobre la Pascua cristiana y el Pesaj judío en fechas muy cercanas una de las otras, en una mesa, en una casa se dice algo y en la otra casa se dice el otro. Nosotros nos vimos en la obligación de reafirmar que lo único que recordamos en Pesaj es la salida de Egipto. Veo que no hay más preguntas, ¿o sí? No que yo vea, Raf. Ok, avanzamos con otra apertura para que podamos seguir simplemente pensando cuáles son las dificultades con las que hubo que enfrentarse para que Pesaj siga siendo lo que es para nosotros. La Agadá debió enfrentarse con creencias populares, por ejemplo, las que rescatamos del libro de los jubileos, Yovalim. Los jubileos era un libro muy importante que no fue canonizado. Y entonces había que dar una doctrina que se contraponga frente a los jubileos. Y los textos que recitamos hoy no nos llaman la atención porque siempre los conocimos así como los recitamos en la casa de nuestros padres, en la casa de nuestros abuelos. Sin embargo, cuando se redactó tenían un motivo muy claro. Y dice la Agadá: y pasaré por la tierra de Egipto en aquella noche, yo y no un ángel, y golpearé a cada primogénito en la tierra de Egipto, yo y no un serafín, contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios, yo y no un mensajero, yo Hashem, soy yo y ningún otro. Ahora, el ejemplo más complicado lo vamos a tomar del libro de Yovalim, que es conocido también con el nombre de Leptogénesis, o el libro de las divisiones de los tiempos, según sus jubileos y semanas, o el libro de la distribución de los días de la ley, que es un texto religioso de origen hebreo, no escrito en hebreo, que era popular ahí del año 170 antes de la era común, justo antes de la guerra de los macabeos, que al igual que Sefer HaMaccabim tampoco fue canonizado. De ahí es que hay un punto común entre Sefer HaMaccabim y el libro este de jubileos. El libro de jubileos es una de las más importantes obras pseudoepigráficas, tanto por su extensión relativa como por su coherente contenido. El término pseudoepigráfico generalmente se refiere a un conjunto de la literatura judía que data de los siglos inmediatamente precedentes y siguientes al comienzo de la era común. El nombre, que significa titulado falsamente, eso quiere decir pseudoepígrafo, le hace referencia a que de pronto durante un tiempo se podía pensar que esos libros tienen una revelación trascendente y aceptada por nosotros. Ahora, Yovalim se presenta como una revelación efectuada por encargo divino y en primera persona por un ángel de la faz o divina presencia. Recuerden ustedes que hace apenas unos minutos atrás había hablado yo de los Shlihim y de los serafines, pero aquí viene lo que dice Yovalim, que aparece un ángel de la faz o de la divina presencia que se le aparece a Moshe en el monte Sinaí. Y el estilo de Yovalim es encantadoramente desordenado, por lo que pudo ser origen de muchísimos midrashim. Digo esto porque muchos midrashim pareciesen, nuestros que conservamos hasta el día de hoy, pareciesen haber nacido allí. Parte de la brillantez del midrash y del pre-midrash, que este texto es su insistencia en que todas las festividades judías nacen de las acciones de los personajes del libro Bereishit, del libro de Génesis que estamos estudiando sus conflictos y que todavía no hemos terminado, haciendo el libro Yovalim caso omiso de la cronología de la Torá, en la que se ordena a los israelitas en medio de la historia del Éxodo
qué es lo que tienen que hacer para recordarlo y para poder salir antes que recordarlo, traer el corbán. Y luego, más tarde, que observen el resto de las festividades bíblicas y de pronto el libro de Yovalín nos introduce un amigo muy interesante que es el Satán. Y reescribe el libro de Yovalim el comienzo de la atadura de Yitzhak sobre el pasuk Vaya Jareid Advarim Aele, y fue después de estas cosas que Dios probó a Abraham en Bereshit 22:1. Y pregunta, ¿después de qué cosas? Y nuestros sabios también se preguntan, ¿después de qué cosas? Y Yovalín contesta en una forma muy poética, ¿verdad? Convirtiendo un momento patriarcal seminal, si alguna vez hubo uno, nos cuenta la historia de la siguiente manera. Y sucedió que en la séptima semana de años, en el primer año de la séptima semana de años, en el primer mes de ese jubileo, el 12 de ese mes, hubo voces en el cielo acerca de Abraham, que él era fiel en todo lo que le dijo que amaba al Señor y que en toda aflicción era fiel. Y continúa el Sefer Yovalim, que a nosotros nos parece disparatado, pero la gente creía en la verdad de ese libro. Y el príncipe Mastema, a lo mejor ustedes por primera vez escuchan al príncipe Mastema, que es un ángel que persigue el mal y que ejecuta los castigos de Dios, tienta a los seres humanos y pone a prueba su fe, le pidió a Dios que permitiera tener demonios como sus subordinados, es decir, poder tener a Satanás, que se acercó y dijo ante Dios, Satanás, he aquí que Abraham ama a Isaac, su hijo, y en él se deleita por encima de todas las cosas. A ver, Diosito, en mi forma de hablar, dile que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verás si cumple este mandamiento y sabrás si es fiel en todo lo que lo pruebes. Miren, Javerim, el oído de ustedes va a asociar, les guste o no les guste, la presencia de Satán que quiere probar a Abraham y que le dice a Dios, oye, tú has elegido a Abraham, pero no estés seguro que te va a ser fiel. Y la aparición de Satán aparece también en Sipurim del Midrash, cuando vamos a decir Tashlich, y hacemos referencia a esa imagen. ¿Por qué? Porque cuando Abraham tomó a su hijo y a los siervos y fue rumbo al Ara Moría, se encontró con dificultades en el camino que no había. Y esas dificultades, según nuestra tradición midrashica, fueron colocadas por el Satán, que hizo que de pronto Abraham tenga que superar a su edad dificultades imposibles de superar y que, según mi interpretación, y más de una vez lo he dicho, demostró a Abraham que en realidad era Dios el que lo enviaba a sacrificar a su hijo, porque el camino de Satán debía ser siempre plano y sin dificultades. El camino del pecado siempre es como un tobogán que se desliza con facilidad, pero aquí es al revés. Y aquí tenemos este juego, ¿verdad? Interesantísimo. Y tuvo que cruzar un río, y tuvo que cruzar un río, y por eso nosotros en Rosh Hashanah, o vísperas de Rosh Hashanah, decimos Tashlich, siguiendo esa imagen de lo que Abraham tuvo que superar porque Mastema, o Dios, lo habían enviado a sacrificar a su hijo. El autor de Yovalín tomó prestada la historia del Satán animando a Dios a probar a Iov y la insertó en la desgarradora historia del juicio de Abraham. Como en el original, Abraham es detenido por un ángel que le ordena detener su mano y no matar a su hijo, y en lugar de Yitzhak, el carnero de la fama de atrapado en la espesura, termina siendo sacrificado. Es decir, el carnero es sacrificado en lugar de Yitzhak. Presumiblemente intrigado por las preguntas de a qué se refería exactamente la Torá cuando dijo, y después de estas cosas, en hebreo, Aharei Advarim Haele, Dios probó a Abraham, ¿qué cosas? ¿Y por qué exactamente Dios sintió la necesidad de probar a Abraham?
Yobalín ofrece respuestas. En su relato creativo fueron los Devarim, Vayei Aharei Adevarim Aele. La palabra Devarim significa no solamente cosas, sino, como ustedes bien lo saben, significan palabras. Entonces, y fue después de estas palabras que Satanás se acercó a Dios y lo instó a probar a su siempre fiel caballero Abraham para ver cuán fiel era realmente el primer antepasado. Algo así como en Job, y no lo sabrían cientos de años después. El Talmud tiene una versión similar de la historia y también le da crédito a Satanás de haberle sugerido a Dios que le pidiera a Abraham que sacrificara a Isaac. El episodio bíblico real de la caída no nos proporciona ninguna fecha. Pero fíjense ustedes qué interesante. Yobalim nos informa que tuvo lugar el sacrificio, la atadura, el 12º día del primer mes. Y el primer mes en esa fecha, y hay una discusión posterior en el Talmud también, era el mes de Nisan. La práctica actual de considerar a Tishrei como el comienzo del año nuevo, el 7º mes, surgió muchos años después. Por lo tanto, Yobalín hizo esto para vincular una historia muy sutilmente a otro relato bíblico similar, el mandamiento que los israelitas recibieron en el libro de Éxodo de Shemot de sacrificar el cordero pascual y untar la sangre de los postes de sus puertas. En este relato aparece una figura aparentemente demoníaca. Leemos en Shemot 12, 21, 23. Entonces Moshe llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan, escojan corderos para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Tomen un manojo de hisopo, sumérjanlo, la palabra hisopo ahora suena tan mal, sumérjanlo en la sangre que hay en la palangana y apliquen un poco de la sangre que está en la palangana al dintel y a los postes de la puerta. Ninguno de vosotros saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana, porque cuando el Señor pase para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y los dos postes de las puertas, y el Señor pasará por encima de la puerta y no dejará que el destructor entre, el mashhit entre y golpee tu hogar. Quien sea o lo que sea el destructor, se le atribuye el haber devastado a los primogénitos egipcios y parece que está bajo el empleo de Dios. Y Obalín, como era de esperar, dice en su recuento que fueron los poderes de Mastema los que soltaron sobre los esclavizadores. La Agadá de Pesaj, cientos de años después, parece haber sido perturbada por la referencia a un destructor que nos asegura repetidamente que no era otro que Dios mismo quien había hecho el daño. Además, Yobalim había notado algo al leer la historia de la salida de Egipto. Había visto este episodio antes. Aquí en Egipto se evitó por poco la muerte de los hijos favorecidos. En Shemot 4:22 aparece Dios instruyendo a Moshe que le diga al faraón: Israel es mi primogénito. En palabras hebreas, Bení Bejori Israel. Y el sacrificio, en lugar de dicho hijo elegido, de un cordero. Había la presencia activa de un emisario divino, y a los ojos del libro de Yobalín, en ambos casos, Mastema, la figura de Satanás, desempeña el papel diabólico. Ve'avar Hashem lingof et Mitzrayim ve'ra'a et Adam ala mashkof ve'al shtei hamezuzot. Habíamos leído antes en español. Ufasaj Hashem ala petach ve'lo iten a mashchit, el destructor, lavó el Bateichem Lingov. Y si avanzamos un poco más y llegamos al libro de Devarim, capítulo 16, Pasuk 2, estaba el mandamiento de hacer un sacrificio de Pesaj comunitario una vez que los israelitas entraran a la tierra prometida. ¿En dónde? En el lugar donde el Señor elegirá establecer su nombre. ¿Y cuál es ese lugar donde el Señor elegirá establecer su nombre? Ese lugar, según todos los informes, era el Monte Moría, el sitio tanto del templo
como del casi sacrificio de Isaac mucho antes. Si Dios en su relato vino a Abraham y lo probó, el 12 de Nisan, y fue un viaje de 3 días emprendido por Abraham e Isaac, como nos dice la Torá, al monte Moría, entonces, ¿cuándo tuvo lugar la Akeidá? Debe ser el relato de este antiguo autor el que busca enseñarnos que Pesaj original no era otra cosa que la escena de la Akeidá anterior, conmemorada a lo largo de los siglos en adelante, el día 15 de Nisan. Javerim, efectivamente, cientos de años después, una colección midrashica rabínica conecta la sangre del Cordero Pascual con la sangre del carnero sacrificado en lugar de Isaac. Y entonces, aunque Yobalín nunca llegó a aparecer en la Biblia, tal vez sea el momento de entender la presencia de Satán en el Seder. O al menos recordemos que en la época que conmemora el paso de Dios en protección de las casas de Israel, la noche en que el destructor no nos hizo daño, fue porque Dios nos pidió que estuviéramos dispuestos a sacrificarnos por él. Y escuchamos y fuimos redimidos. ¿Y por qué sacrificarnos por él? Porque los egipcios hubieran podido matarnos al ver que estábamos afectando al Cordero que era su Dios. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, aparecieron 2 interpretaciones que se oponían entre sí sobre cómo y qué hay para festejar en Pesaj. Por un lado los judíos y por el otro lado aquellos que se iban integrando a lo que luego sería el cristianismo. Unos hablaban de Pesaj, que tuvo que ver con la salida de Mitzrayim, y que es el modelo de la redención futura. En su lugar, los otros colocaron el relato de la redención de Jesús en Jerusalén y la esperanza de que aparezca nuevamente en el futuro en lo que se llamó la parousia, que es el acontecimiento esperado al final de la historia, que es la segunda venida de Jesús a la tierra. Los 2 relatos, Javerim, trajeron consigo una liturgia para reemplazar el sacrificio de Pesaj y también para tratar de confrontar un desafío difícil y doloroso de cómo se festeja la fiesta de la redención en épocas terribles de destrucción y de esclavización a gobiernos extranjeros. El primer relato, que comienza con la parte dolorosa, que es la explotación de los judíos en Mitzrayim por un lado, y por el otro lo de la crucifixión, y terminan ambos con elogios a una redención que tienen dentro de sí el tesoro de la consolación y la esperanza de un futuro mejor, tanto para unos como para otros. El desarrollo paralelo de las 2 narrativas tan distintas sobre la misma festividad entre 2 grupos que empezaron a vivir en oposición, pero que estaban uno junto al otro, debió crear obligatoriamente una imaginaria llena de tensiones en ambas partes, y es interesante hacer el experimento de poder analizar a los 2 en conjunto. Esta imaginación era grande, en particular en los primeros años, después de la era común, cuando las 2 religiones se ubicaron una frente a la otra, teniendo ambas un enemigo común, que era el paganismo en el consenso central del cristianismo, particularmente en Roma y las comunidades de Occidente, por lo que se fortificó la tendencia a cortar toda la relación con la fuente judía y fijar la Pascua el primer día de la semana, el domingo, el Yom Rishon, el día de Dios, domingo. Sin embargo, aquellos que se llamaban 4 decimales, de los que habíamos hablado antes, o los 15 decimales, se ocuparon de seguir cumpliendo la Pascua cristiana el 14 de Nisan, y por eso se llamaban así. Es decir, que tenemos, miren, Javerim, 2 temas: una relación interna, una dinámica interna, y una nueva disposición de una identidad independiente para cada uno por su lado en la misma Agadá. Si bien no hay relación en la interpretación judía, el texto litúrgico fundamentalmente viene a marcar lo que es común y lo que es aceptado por aquellos que van a relatar la Agadá. De alguna manera, al ausentarse otros elementos, encontramos una respuesta que vamos a hacer, por lo tanto, en este análisis que hacemos de la Agadá, como una propuesta de interpretación, y que cada uno juzgue por sí mismo qué les parece esta hipótesis que viene desarrollándose hace apenas muy pocos años
y que nos permite hacer este tipo de comparación. Bueno, vamos a detenernos otra vez para ver si alguno de vosotros quiere hacer un comentario después de que hemos visto la influencia del Sefer Yovalim, después de que hemos visto de qué manera mágica, preciosa desde el punto de vista estético, Yovalim hace la unión de Akeidat Yitzhak con la salida de Egipto y toma la sangre del carnero con la sangre del cordero, que luego los cristianos van a tomar convirtiéndola en Agnus Dei. Y cómo estos elementos aparecen una y otra vez juntos y por qué razón era necesario fortificar la salida de Egipto aclarando perfectamente todas aquellas cosas que nosotros hemos visto que era necesario aclarar. Por lo tanto, no es casualidad que en honor de Pesaj, vaya honor, comenzaron los libelos o las calumnias de la sangre. Esa práctica calumniosa de los primeros siglos de nuestra era tiene su origen en la Europa bajo medieval. El libelo de sangre se originó en Inglaterra en 1144 con el caso de Guillermo de Norwich, un niño inglés cuya muerte se atribuyó a la comunidad judía de esa ciudad. Poco después de su muerte, se convirtió al niño Guillermo en mártir local. En 1189, síganme, del 44 al 89, la delegación judía que participaba en la coronación de Ricardo Corazón de León Javerim fue atacada y asesinada por la multitud porque la relacionaron con el mártir local. El 6 de febrero de 1190, todos los judíos de Norwich fueron asesinados en sus casas, a excepción de unos pocos que se pudieron refugiar en el castillo de Norwich. En 1290 los judíos fueron expulsados de Inglaterra y no se les permitió regresar hasta 4 siglos después, en 1655. La acusación de que los judíos usaban sangre de niños judíos para preparar matzot para Pesaj se convirtió en un elemento básico del antisemitismo cristiano de la Edad Media, con un total de 150 imputaciones contra los judíos registradas. Es decir, de que por lo menos habría habido otras 150 que no fueron registradas. Algunas denuncias de asesinatos rituales surgieron todavía en el siglo XIX y todavía en el siglo XX. En el Medio Oriente, el libelo de sangre estaba profundamente arraigado en la conciencia de las comunidades cristianas. Los libelos de sangre fueron comunes, Javerim, en el Imperio Bizantino y después de la conquista otomana. Las acusaciones del asesinato ritual se originaron casi siempre en el interior de las comunidades griegas. Antes de 1840, se presentaron casos de libelos de sangre en Alepo en 1810 y en Antioquía de Orontes en 1826. Y simultáneamente al libelo de sangre de Rodas, se llevó a cabo en Damasco otro caso mucho más famoso, dado a conocer como el Afer de Damasco, que mientras la ciudad se encontraba bajo el breve gobierno de Mehmet Ali, el 5 de febrero de 1840, el fraile capuchino Tomás y su sirviente Ibrahim Amara desaparecieron y los judíos de Damasco fueron acusados de asesinarlos y recoger su sangre para preparar matzot para Pesaj. Ahora sí, nos detenemos nuevamente y nos estamos acercando al momento de terminar nuestra reunión. Aquí coloca en Kiev de 1905, 150 casos registrados, podríamos ocupar una hora más para nombrarlos. Ok. Preguntas, comentarios, intervenciones. Estamos todos medios. Pregunta Natalio Steiner, ¿por qué Moisés no aparece en la Agadá? Lo expliqué porque la Agadá quiere decirnos de que la redención no tuvo shlichim, no hubo enviados para que nadie venga y diga que Dios necesita de enviados para redimirnos. Dios no necesita de enviados, ni siquiera de Moshe,
según esta interpretación, insisto, Natalio, pero lo habíamos visto hace un ratito. José Manuel está escribiendo, Raf, no sé si lo viste, sobre la cuestión de los niveles de sangre en las comunidades judías de Salónica. ¿Es posible que tuviesen relación con el shabtaísmo tardío existente allí? Yo siempre pienso de que cuando alguien quiere matar al otro no necesita muchos pretextos. La presencia del Shabtai, por un lugar, en primer lugar, porque todos los niveles de sangre empezaron casualmente bajo el régimen otomano. De manera tal de que el cristianismo ortodoxo tenía la mano muy suavecita para crear libelos. La presencia del shabtaísmo en esa zona y en otras zonas más, que al final termina en Turquía, pues era un estímulo no menos importante del que estamos viendo ahora. Ok. No sé si hay alguien más, porque no los veo a todos. No. Adelante, Raf. Bueno, vamos a ir terminando. Tengo la duda si van a tener paciencia de que ataquemos el relato de los 5 tanaítas que estuvieron reunidos en Bnei Brak y que, como ustedes saben, decimos en la Gadá, estaban relatando la salida de Mitzrayim toda esa noche hasta que llegaron sus alumnos y les recordaron que había llegado el tiempo de recitado del Shema de la mañana de Shaharit. Y la Tosefta en Pesajim 10:12 relata algo parecido, pero esta vez Rabán Gamliel y los ancianos estaban reclinados en la casa de Baitos Ben Zonin a principios del siglo II, residente respetado y rico de Lut, cuya casa era un lugar de encuentro para estudiosos. Voy a solamente hacer una referencia muy breve para redondear y terminar, aunque este tema amerita un desarrollo mucho más extenso, porque también aquí ha habido una doble interpretación. Por un lado, la pregunta es ¿qué hacían los tanaítas que aparecen en la Agadá reunidos en Bnei Brak, que era el lugar donde vivía Rabbi Akiva? ¿Para qué fueron allí? Si ellos abandonaron a sus alumnos, ¿y por qué estaban reunidos ellos solos y sus alumnos estaban afuera haciendo su ceder, pero fuera, y ellos no compartían con sus alumnos? Pues hay una respuesta que parece ser muy clara, y como no se dieron cuenta que ya era la mañana, pareciese ser de que, en definitiva, estaban confabulando para establecer los métodos de poder resistir la invasión de los romanos y luchar contra ellos. Ese mismo relato, o parecido, en el cual aparece en definitiva el gallo, tiene que ver con algo muy, muy cristiano, que dice que después de que Jesús fuera arrestado, Pedro negó que lo conocía, no solo una vez, sino 3 veces, y sucedió tal como Jesús dijo que pasaría, que estando él, Pedro, aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Entre Pedro y Moshe también se hizo de alguna manera muy, muy común. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eleazar ben Azariah, Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón estaban reclinados en el seder de Bnei Brak y estuvieron discutiendo el éxodo de Egipto toda la noche, hasta que en la mañana llegó el momento de recitar el Shema que nosotros recitamos, recordando también la salida de Egipto. Y Rabbi Eleazar ben Azariah dijo, soy como un hombre de 70 años, pero no logré probar que el éxodo de Egipto deba mencionarse por la noche, hasta que Ben Zoma lo explicó. Se dice, para que recuerdes el día que dejaste Egipto todos los días de tu vida,
en Devarim 16.3, y ahora los días de tu vida se refiere a los días, y la palabra adicional todos indica la inclusión de las noches. Sin embargo, dijeron, los días de tu vida se refiere a este mundo, y todos indica la inclusión de los días de Mashiach. Y yo quiero terminar casualmente con esto, haciendo el pequeño resumen otra vez. Nosotros, según esta hipótesis, podemos leer la Agadá en contrapunto con aquellos que negaban la redención de la salida de Mitzrayim, presentando otra redención. Y era necesario reafirmar claramente, pero absolutamente claramente, que nosotros no aceptamos la otra redención y que no vamos a aceptar jamás que se borre la redención de la salida de Egipto. Y que nosotros vamos a recordarlo de día y lo vamos a recordar de noche. Y cuando veamos la necesidad de recordar una y otra vez es porque también en la noche del Seder queremos recordar el futuro, que el Agadá de Pesaj y lo que nosotros decimos, mis queridos Haverim, nada más y nada menos sirve para preparar el futuro, no solamente para recordar el pasado, porque nosotros estamos esperando la llegada de nuestro Mashiach todos los días. Y la única manera de poder aspirar a la llegada de Mashiach todos los días es no olvidarnos ni siquiera por un instante algo que es fundamental, que es que todos nosotros nos redimimos una vez cuando salimos de Mitzrayim, y salimos de Mitzrayim no solamente para tener la libertad, sino para recibir los 10 mandamientos, y recibimos los 10 mandamientos porque íbamos a entrar a la tierra de Israel, a esa tierra de la cual nos sacaron una y otra vez, y que gracias a Dios hoy regresamos, queriendo nosotros consagrar nuestra fe en que la redención, que empezó, si ustedes quieren, siguiendo al libro de Yobalim, que empezó incluso con la atadura, con la Keidá, tiene con nosotros la fuerza gigantesca de poder llegar hasta el día de hoy con la esperanza, y tal cual como se cumplieron las otras redenciones y como pudimos llegar y regresar a Israel, poder aspirar que en nuestros días vivamos la redención total. Con ese espíritu deberíamos festejar Pesaj. Con ese espíritu deberíamos agarrar a nuestros hijos y hablar con ellos y contestarles y contarles de los 4 hijos. Elijan el motivo de los 4 hijos que deseen. Pero están ahí, y que en cada generación van adquiriendo otro significado. Y el significado reiterativo para nosotros es siempre el mismo, porque en cada generación se intentó borrar la memoria y nosotros tenemos la obligación de cuidar la memoria. Pues, Haverim, queridos, con estas palabras quiero desear a cada uno de ustedes que tengamos un Hak Kasher Besameach, que tengamos una fiesta. Miren, Haverim, nosotros en pocas horas más, aquí en Eretz Israel, ¿qué hora es aquí? Casi las 10 de la noche. A las 7 abren las urnas, es decir, que apenas en menos de 9 horas, Israel va a pasar por la 4ª elección en 2 años, y la redención no se va a decidir en las urnas, pero la elección puede ayudar a decidir un camino que nos permita a nosotros fortificar nuestra relación con nuestra heredad y prepararnos para recibir la redención tal cual como corresponde, y desearles y desearnos que tengamos salud. En Israel de pronto se han liberado los corazones de la gente porque aparentemente se siente en la calle que la pandemia ya pasó, la cantidad de camas de internación en los hospitales bajó radicalmente, Baruch Hashem, y nosotros tenemos que esperar y aspirar a que llegue a 0 casos, y que en el resto de los países donde están ustedes y donde todavía no se estableció
un programa de vacunación, pues puedan todos pasar por la vacuna y que tener la suerte de poder sobrevivir con salud esta desgracia de esta nueva esclavitud que es la esclavitud de la pandemia. Pues Javerim, Hak Kasher Besameach, si alguno de ustedes quiere decir algo, pues vamos cerrando.